Saludo República Dominicana para todas aquellas personas que nos siguen a través de los diferentes canales, que nos siguen también a través de las redes sociales a nivel internacional. Bueno, estamos de vuelta por acá, ya teníamos un mes y algo, ya que nos encontramos en el exterior disfrutando de unas vacaciones muy merecidas, por cierto, como decía el príncipe Luis. Siempre el programa se inicia con la palabra del Señor para que Él nos bendiga cada día, nos dé la fortaleza y nos dé fe, más fe de la que tenemos en los momentos difíciles. Y la palabra de Dios está tomada del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, con nosotros tenemos en el día de hoy un gran académico, un gran intelectual, un gran abogado. Él es el licenciado Robert Vargas, especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional. ¿Cómo está eso, doctor? ¿Todo bien? Muy bien. Muy Gracias bien. a Dios. ¿Cómo te va? Bueno, y acabando de darnos ese banquete de lo que es la palabra de Dios, cuando Jesús le dijo, cuando Marta le dice que ya su hermano murió, y Jesús le dijo, no, él va a resucitar. Entonces, Marta le dice, bueno, él va a resucitar, sí, pero en el último día. Y él le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí va a resucitar. Oiga lo que Jesús le dice. Son palabras extraordinarias, eternas. Así es, doctor. Así es. Bueno, en el día de hoy vamos a conversar con el licenciado Robert Vargas acerca de lo que es la política criminal del Estado, pero que sea con su propia palabra, que él define cómo se podría definir o cómo se puede definir la política criminal del Estado. Antes de responder a tu pregunta, quisiera darte las gracias por haberme invitado nuevamente a este prestigioso programa y además por permitirme saludar a la distinguida audiencia que sintoniza este extraordinario espacio de discusión de ideas y de conocimiento jurídico-científico. En relación a tu pregunta, podríamos decirte que la política criminal no es más que el conjunto de estrategias, instrumentos y acciones que desarrolla el Estado o planifica el Estado para prevenir, controlar y reprimir el delito en todas sus manifestaciones, así como también las conductas que pudiesen resultar socialmente reprochables y dañinas para la sociedad a los fines de asegurar los fines esenciales del Estado, la seguridad ciudadana y la paz social. Correcto. ¿Existe en República Dominicana una política criminal adecuada? Lamentablemente en nuestro país hemos tenido tradicionalmente una política criminal poco eficaz
mal diseñada, que se ha caracterizado en todo caso por ser reactiva, hasta cierto punto populista, incoherente, hasta poco reflexiva, porque se han obviado los elementos esenciales que deben tomarse en cuenta para el diseño de una política criminal. Y se ha cometido el error de confundir lo que es la política criminal con la política de seguridad, que son situaciones totalmente distintas. Eso ha dado al traste en que la política criminal del Estado haya fracasado consuetudinariamente. Esto es que en los últimos 30 o 40 años, o pudiéramos ir más allá, a partir de la dictadura, todos los gobiernos que se han sucedido en la conducción del Estado dominicano han fracasado en la implementación de una verdadera política criminal que le dé respuesta a las manifestaciones criminales que se producen en la sociedad cada día con más impulso, precisamente porque la falta de esa política criminal coherente hace que las acciones delictivas, la comisión de delitos aumente exponencialmente. Así es. Vemos que, por ejemplo, la ola de delincuencia, que una vez estaba muy latente, muy activa, el Estado, a través de las instituciones o a través de sus representantes, como se dice, que lanzó a la guardia, o sea, una fuerza conjunta, tanto la Policía Nacional como del Ejército. ¿Cómo usted ve esa acción para prevenir lo que es el delito? Esa ha sido la reacción tradicional de los gobiernos dominicanos, que en el fondo se traduce en una admisión del fracaso de la política criminal. Fíjese bien que esta es una medida evidentemente populista, que trata de enviar el mensaje a la población de que el problema de la delincuencia puede ser contenido con el despliegue de las fuerzas militares en las calles, inclusive desplegando en los últimos días, vimos en la prensa el despliegue de tanquetas, algo que es contrario totalmente a la Constitución y porque implica un riesgo extraordinario para los particulares y esencialmente porque los militares no están entrenados para la relación de tipo policial, porque están siendo utilizados los militares en funciones de represión del delito, en funciones de prevención del delito. Eso lo coloca en una posición que pudieran eventualmente violar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero en el fondo de estas medidas, básicamente lo que le digo, es la confirmación de que la política criminal del Estado ha fracasado. Porque debo decirle que los patrullajes mixtos no son una manifestación nueva. Se han estado realizando, como le he dicho, en los últimos 40 años, en los últimos años, en todos los gobiernos democráticos que hemos tenido, como un elemento de coadyuvante en momentos en que los picos de delincuencia se exacerban para prevenir o tomar acciones contra el delito, lo cual nosotros entendemos que es totalmente inadecuado por las razones que le he explicado. Decirle también que los patrullajes mixtos son una reminiscencia de la dictadura. En la dictadura de Trujillo se utilizaban estos patrullajes para involucrar a todos los elementos de los servicios de seguridad del Estado en la represión del delito, y esto daba lugar a que todos ellos participaran. Como usted sabe, nadie se quedaba con las manos limpias en aquella época, pero por lo que entendemos que es una situación que debe ser superada ya y debemos empezar a implementar una política coherente para evitar que eso sea necesario, que haya que tirar la guardia a la calle como generalmente decimos en el argot popular. Sí. Doctor, el tema no es tan fácil. No es tan fácil uno estudiarlo a su profundidad, porque cuando se generan esas olas de violencia, muchos crímenes de toda índole, robos, atracos, tiene que venir algo un poquito más firme, porque entonces el brazo de la justicia, en cuanto a la aplicación, ahí como que no le llega. Entonces, ¿qué, desde el punto de vista suyo,
¿cuál sería la solución para hacer más efectiva lo que es la política criminal del Estado? Lo primero es que el Estado Dominicano debe desarrollar, debe implementar una política criminal consensuada de manera general por la sociedad, en la que intervengan todos los actores que en la actualidad no están dentro, no están teniendo participación en la política criminal del Estado, precisamente por la falta de coherencia de esta política criminal que ha estado circunscrita exclusivamente a las labores represivas, encabezadas principalmente por la Procuraduría General de la República, en la persona o en la institución que es encargada de desarrollar la política criminal, y la Policía Nacional. Si bien es cierto que estos son los dos actores principales, no es menos cierto que para formular una política criminal incluyente y amplia que pueda cumplir con los parámetros constitucionales y el objetivo primordial, que es prevenir el delito y reprimirlo, pues entonces tienen que extenderse ese ámbito de lo que son los participantes en la política criminal. Se deben involucrar factores sociales como organizaciones de la sociedad civil, factores de desarrollo humano, de infraestructura en los barrios carenciados, en los sectores carenciados de la sociedad, que son los que más generan el delito común, que es el que se manifiesta mayormente y que intranquiliza más a la población. Entendemos el hurto, el robo, el atraco, el crimen organizado. Pues en ese sentido es que el Estado ha fallado de orquestar de manera holística con todos los actores esenciales de la sociedad, de la política criminal, un programa, una estrategia que pueda reducir la incidencia del delito, que se puede lograr, porque otros países con la misma característica que nosotros lo han logrado a través de eso. No es que el operativo, no es que cuando se da un pico de delitos, no es que cuando se exacerba la comisión de los delitos hay algo al que hacer, en eso estamos de acuerdo. Ahora bien, no podemos pasarnos la vida haciendo operativos, cada vez que se da un pico, tirar los guardias a la calle, porque esa no es su función. Debemos dotar a los organismos represivos del Estado, tanto a la Policía Nacional como a la Procuraduría, de los recursos necesarios, porque también es un tema de recursos. La Procuraduría a través de las fiscalías que están diseminadas tiene el capital humano, pero necesitan un apoyo financiero más extenso para que puedan desarrollar sus labores de una manera más efectiva, porque la investigación del delito es un tema costoso y que va a ser determinado el éxito de esas funciones en base a los recursos materiales que se tengan para poder desarrollar una investigación como manda la ley, como manda la Constitución. Así es. Licenciado Robert Vargas. Quisiera aprovechar de su vasta experiencia como abogado que litiga ante los tribunales, como docente en el área de maestría y docente en la carrera de Derecho también, y de su ejercicio. Quisiera aprovechar, por ejemplo, es un clamor que se viene desde hace mucho tiempo de una justicia independiente. Pero oiga la pregunta, ¿dónde va? Sí. Resulta que, como usted muy bien lo decía, que tiene que haber una integración para la política criminal del Estado, la integración de los actores del proceso. Pero entonces se dice también que el Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse con el área judicial. Pero entonces aquí vemos que hay una excepción a la regla. ¿Por qué? Porque si para planificar las estrategias de lo que es la política criminal del Estado, tiene que sentarse entonces esos actores
y desde el punto de vista mío no veo ahí que hay una injerencia del Poder Ejecutivo hacia la justicia, porque tiene que sentarse a ver cuál va a ser la política criminal la que más le conviene o la más adecuada con relación al momento que se está viviendo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, debo decirle, cuando usted se refiere a la participación del Poder Judicial y la política criminal, Exacto, sí, que hay dos posiciones en torno a considerar si es adecuado que la participación del Poder Judicial como un elemento de la justicia criminal. Básicamente con la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Ese intercambio, sí, y que ha sido objeto de debate académico. Exactamente, sí. Entonces, para una corriente existe la concepción de que los jueces son parte de la política criminal del Estado y que en ese sentido deberían involucrarse o participar en un diálogo interinstitucional que favorezca la implementación de las medidas de la política criminal que defina el Estado para combatir el delito. Por otro lado, están los que consideran que los jueces no son parte o no pueden formar parte de la política criminal del Estado, porque eso implicaría tomar partido frente a la comisión del delito, lo que evidentemente se encuentra en contraposición con las disposiciones constitucionales que ya son una jurisprudencia constante en ese sentido, en que los jueces no pueden ser parte de la política criminal. Yo, como constitucionalista, soy partidario de mantener al sistema judicial al margen de la política criminal, porque entiendo que el Estado puede fomentar su estrategia contra el delito con otros actores sociales, preservando así no la independencia precisamente pero entre otros elementos, preservando la integridad que deben tener las decisiones judiciales, porque esto pudiera implicar las violaciones de derechos constitucionales eventualmente. Sin embargo, países como Estados Unidos entienden que la política criminal está íntimamente vinculada con el Poder Judicial del Estado, y en ese sentido ellos han adoptado un sistema que permite una interacción más efectiva entre esos órganos tan importantes para la persecución del delito. Yo entiendo que en el estadio en que nosotros social en que nosotros nos encontramos, es preferible que no participen, aunque no tendría objeción a que en la medida en que nosotros avancemos en la institucionalidad del país, ese diálogo pueda ser aceptado por los actores sociales como normal. O sea, para llegar ahí tenemos todavía que superar algunos escollos o algunas situaciones que todavía institucionalmente no poseemos como sociedad. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo, un 100%. En el sentido, por ejemplo, de apartar lo que es el Poder Judicial, porque si ellos fijan una posición en ese diálogo, puede ser entonces objetado para una recusación ante los tribunales en caso de que se vaya a judicializar ese proceso. Es como te dice, que tiene que ir al paso del tiempo y tiene que rebasar muchos obstáculos, inclusive hasta de cultura. Desde luego, principalmente de cultura, principalmente. Sí. Licenciado, usted nos había hablado sobre los principales actores que deben integrar la política criminal del Estado. ¿Cuáles son esos principales actores, lo más imprescindible? Desde luego, el actor fundamental es la Procuraduría, en nuestro ordenamiento jurídico, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional. Sin embargo, hay otros elementos no menos importantes que debemos tomar en cuenta y que son básicamente los elementos de las instituciones del Estado que hacen política social, porque
sería imposible para cualquier institución del Estado, entiéndase la Procuraduría General de la República o la Policía Nacional, implementar labores de prevención del delito de carácter social. En primer lugar, porque esa no es su función. En segundo lugar, porque no tienen la capacidad material para realizarlo. De manera que las instituciones sociales del Estado que prestan servicios sociales, entiéndase todas las instituciones que fomentan el desarrollo humano, el desarrollo social, forman parte de lo que es la política criminal. Porque debo decirle, por ejemplo, que se ha demostrado científicamente que en aquellos lugares marginados, por ejemplo, donde no hay servicios de agua, donde no se recoge la basura, donde no hay alumbrado eléctrico, los índices de violencia son mucho más elevados que en un lugar con las mismas condiciones sociales, pero que hay servicios esenciales para la vida. Y lo mismo pasa con la educación. Obviamente que la educación tiene un componente importante en lo que es el crecimiento del delito, la falta de educación. Fíjese bien que un elemento tan esencial como colocar una lámpara, el alumbrado eléctrico eficientemente, que funcione bien, que las calles estén alumbradas, es un elemento que disminuye el delito y eso está demostrado. Así es. Que la prestación de los servicios sociales que les he nombrado también tienen una influencia en lo que es la comisión de los delitos. Obviamente que la política criminal, como usted dice, no es tan fácil decir y desarrollarla, porque es un elemento holístico que le concierne a toda la sociedad, prácticamente toda la sociedad en su conjunto. Debe participar, desde luego, a través de las instituciones representativas de la sociedad. Cuando le dicen, por ejemplo, que se necesita una calle, que vemos barrios que no hay acceso para que entre, por ejemplo, una patrulla de la policía, que entre un camión de bomberos, que entre una ambulancia a prestar un servicio. En esa medida usted puede estar seguro que ese barrio, ese lugar se va a convertir en un refugio de los delincuentes. Usted dice, bueno, si aquí no me pueden venir a buscar, si aquí no hay forma de entrar al barrio, no hay la movilidad, la capacidad de establecer un patrullaje efectivo, pues entonces es un área gris, donde la ley no puede ser aplicada y ahí surgen entonces lo que son las BACRIM o las bandas criminales. Se generaliza el delito precisamente por la incapacidad de medios del Estado para poder llegar allí donde se está cometiendo o donde se está gestando o donde el germen de la delincuencia se desarrolla básicamente en la marginalidad social. Así es. En la falta de oportunidades de los jóvenes. Bueno, en muchas áreas de la República Dominicana, por la incapacidad de medios de las instituciones, las incapacidades materiales, pues se desarrollan sin la presencia policial. O sea, el Estado ha perdido en algunos puntos del país la presencia en el terreno para prevenir y controlar el delito, precisamente por esa situación que le he explicado. Y eso es básicamente lo que ha fomentado el crecimiento del delito en los últimos años. Así es. Debemos decir también que en la medida en que los pueblos se van desarrollando económicamente, pues las modalidades de delito van aumentando, van creciendo los tipos de delitos que se cometen, por lo que en esa misma medida el Estado debe adaptarse a través de sus políticas para perseguirlo tan pronto aparecen esas modalidades de delito. De manera que el tiempo de reacción es importante. Por eso es tan indispensable que se desarrolle en la República Dominicana una política criminal que pueda dar respuesta rápida a las manifestaciones criminales que cada día van apareciendo a propósito de la diversificación de las relaciones interpersonales y comerciales y con el desarrollo de los países. Así es. Bien, nos vamos a una pequeña pausa para entonces proseguir con la interesantísima entrevista a cargo de Robert Vargas
especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendemos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida, la garantía de tu salud. Bien, señores, continuando con la interesantísima entrevista a cargo de Robert Vargas, especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional. Vamos a preguntarle a nuestro invitado si es necesario la reforma policial para hacer más efectiva lo que es la política criminal del Estado. Yo entiendo que sí, que resulta esencial la reforma policial, porque la Policía Nacional es la institución que primero tiene contacto con el delito. Prácticamente en la mayoría de las manifestaciones. De manera que si ese órgano no cuenta con una estructura adecuada, un funcionamiento adecuado y un presupuesto que le permita desarrollar las actividades para las cuales está diseñado legalmente, entonces ese órgano
no va a poder cumplir con su función y la política criminal va a fracasar. Lo que ha pasado en la República Dominicana es que tradicionalmente las reformas que se han hecho han sucumbido por una resistencia interna de la Policía Nacional a adaptarse a los nuevos tiempos. La policía ha resistido y ha sobrevivido prácticamente intacta desde que fue creada por la ocupación norteamericana en el año 1916. De manera que el Ministerio Público no ha asumido de manera plena las facultades establecidas en la Constitución y en la ley, precisamente porque la Policía Nacional no se ha adaptado a los nuevos tiempos y se ha convertido en un organismo anacrónico que de manera manifiesta se ha quedado muy detrás de las otras instituciones del Estado que han avanzado institucionalmente, como es el caso del Ministerio Público, que indiscutiblemente ha avanzado a través de los diferentes gobiernos democráticos que hemos tenido. Ha sido una institución que ha avanzado efectivamente. Con esto no quiero decir que la Policía Nacional lo esté haciendo todo mal o que esté fracasando totalmente en el desempeño de sus funciones, de ninguna manera. Yo entiendo que con los medios que ellos tienen, con lo que tradicionalmente han tenido, pues han hecho un trabajo extraordinario. No podemos denostar el trabajo de la policía. Mi opinión va en el sentido institucional. Tenemos que cambiar los paradigmas, invertir más en la policía, no solamente reformarla a través de una nueva ley. La reforma tiene que ser también cultural. Las prácticas consuetudinarias que han lastrado esa institución deben cambiar, deben someterse a lo que establece la Constitución. Ya nosotros tenemos un ordenamiento regido básicamente con una Constitución de carácter, debemos ver la Constitución como una norma, con su carácter normativo, no ya solamente con la categoría de principios como la veíamos anteriormente con la antigua Constitución, sino que es una norma que debe estar presente en el cumplimiento de todas las funciones del Estado, y la policía no escapa a eso. Debemos decirle que básicamente el elemento primordial a reformar de la policía es la estructura en la toma de decisiones y en la supervisión de los agentes. Las policías del mundo han avanzado bastante en lo que es el control de los agentes en el desempeño de sus funciones. Ahí es que están la mayoría de las quejas de la Policía Nacional, básicamente en la falta de supervisión que existe para tener estandarizados todos sus procesos. Por ejemplo, si usted, es probable que un policía por ponerle un ejemplo, de Dajabón, si usted compara el accionar con un policía de Santiago o con un policía de La Vega, usted se va a encontrar en que la policía no tiene un procedimiento estándar para llevar a cabo un protocolo en un proceso que debería ser igual en todas partes. Tiene una práctica totalmente distinta dependiendo del lugar donde se realicen esas gestiones. Así es. Se deben estandarizar los procesos porque así se garantiza no solamente el respeto de los derechos de los ciudadanos, sino también el cumplimiento de las funciones institucionales de ese importante órgano de represión del Estado. De manera que no es un asunto, es un asunto básicamente institucional. Debemos de transformar la cultura policial en la República Dominicana para que podamos hablar de reforma. Ahora bien, no podemos tampoco crear un muñeco de reforma. No podemos contratar un consultor y decir, bueno, tenemos un consultor de los Estados Unidos, vamos a hacer una policía igual que la de Nueva York, o vamos a hacer una policía igual que la de Colombia, o igual que la de España, que son los países que se han prestado a brindar asistencia a la República Dominicana.
Nosotros debemos crear una policía dominicana, adaptada a la realidad social de la República Dominicana, porque en primer lugar esos países disponen de recursos, de mayores recursos que la República Dominicana. No podemos tampoco pedirle a la policía o al Estado que cree una policía suiza o una policía americana o francesa. Tenemos que adaptarlo a la realidad dominicana para que pueda funcionar. Porque hemos visto tradicionalmente el fomento de la reforma como la panacea para resolver los problemas, y no es ahí que está el problema básico. Es que esas reformas se llevan a cabo de la manera en que han sido planificadas y sobre todo que se le den los recursos a esas instituciones para poder reformarse, porque la ley no es una varita mágica donde dice, bueno, si cambiamos la ley ya va a cambiar la policía va a tener camionetas, va a tener laboratorios, va a tener mejores salarios. No, es un asunto integral, es la integralidad que hay que atender. Si usted me permite, con su anuencia, de expresar un comentario, porque aquí el invitado es usted y usted es el príncipe. Usted sabe que muy de acuerdo con lo que usted dice, con relación al poder que se tiene, con relación a la Policía Nacional. Antes de la reforma al Código, eso era un desastre, porque por eso fue que vino la reforma, ¿verdad? Porque si el policía instrumentaba un expediente con prueba o sin prueba, o pasaba al Ministerio Público, pero o pasaba entonces a otro órgano, que es el jurisdiccional, el juez, había una condena con simplemente un papel, sin nada de prueba y cosas, pero a raíz del 2004, que entró en vigencia el Código Procesal Penal, viene ahí entonces la asignación del rol de cada actor del proceso penal. Entonces, es cierto, se han resistido al cambio, pero tiene que someterse al cambio, porque lo que hay que hacer es una cuestión de cultura, porque es que no podemos trabajar con los parámetros del pasado. Por ejemplo, en nuestro país, yo lo veo desde el punto de vista que sí, que se han dado muchos pasos muy importantes, pero falta más. Se han dado pasos, por ejemplo, donde el policía juegue su rol, como le está encomendado el Código. Porque, por ejemplo, si usted observa el artículo 91 del Código Procesal Penal, él dice que la Policía Nacional, cuando son casos de acción pública, puede iniciar con las investigaciones bajo la coordinación, bajo la dirección de lo que es el Ministerio Público, el artículo 88. Y así nosotros vemos, y lo más reciente, por ejemplo, acá, me permite decir que la Procuraduría Fiscal de Santiago, conjuntamente con otra Procuraduría, por ejemplo, aquí se lleva a cabo, por ejemplo, que si un policía le falta a la ley, por ejemplo, mata a una persona de manera intencional, o sea, que falta con la ley, aquí hay un departamento, por ejemplo, que se traduce a los mismos miembros, inclusive hay miembros de la policía que están detenidos, que están presos porque han reñido, o sea, con la ley. Pero todavía falta más. Falta más, porque yo lo que considero que donde se le pone la tapa al pomo es cuando los cuerpos investigativos, donde la policía investigativa pase a lo que es la Procuraduría General de la República, o sea, que ya ellos no tengan ese poder, que el poder lo tenga ya para que sea la Procuraduría General de la República, aunque cursó un proyecto una vez, pero por los intereses, lamentablemente, eso se echó para atrás, porque resulta más los intereses, primo más los intereses que desde luego. Así es. Bien, y excúsame. No, estoy totalmente de acuerdo contigo en esas consideraciones, son realmente esenciales. Sí, no, claro. ¿Qué es lo más importante para la reformulación de la política criminal del Estado en la República Dominicana? Bueno, tanto en la República Dominicana como en cualquier parte del mundo, yo entiendo que lo más importante es que exista la voluntad política de los actores que tienen la capacidad de llevar a cabo estas reformas. Tradicionalmente ha sido tomado el tema de la política criminal como un asunto, se ha hecho mucho populismo con el asunto de la política criminal, como yo le decía al principio.
nosotros debemos ya pensar seriamente, el Estado Dominicano, en la persona del presidente de la República, debe instruir a las personas encargadas de desarrollar la política criminal de que le formulen un proyecto que pueda ser efectivo en nuestra sociedad. Un proyecto hecho por dominicanos, una política criminal desarrollada en base a la realidad social de la República Dominicana, que pueda dar al traste con esta ola de delincuencia creciente que hay en la República Dominicana. De manera que, reitero, que lo más importante es la voluntad política para llevar a cabo estas reformas. Reformas como la de la Policía Nacional, algunos aspectos quizás del Ministerio Público, en lo que tiene que ver con los protocolos y con lo que usted decía, la interacción entre la Policía Nacional y el Ministerio Público debe darse en un marco de subordinación de la Policía Nacional al Ministerio Público, como ocurre en todos los países donde existe una política criminal coherente, en que el Ministerio Público desarrolla, dirige, básicamente dirige la investigación. Aunque la policía tiene una participación importante y activa, pero siempre bajo la subordinación del Ministerio Público. Y ese es un elemento cultural fundamental de la nueva reforma policial. La policía tiene que someterse al Ministerio Público. Así es. Es un auxiliar del Ministerio Público. Y como tal debe actuar para que esa política criminal que eventualmente podamos desarrollar pueda ser efectiva. De lo contrario, no va a tener un efecto trascendente para reducir el delito si no se toman en cuenta esos dos elementos, porque no pueden haber dos cabezas en un proceso. Eso debilita los procesos y hace que se pueda sesgar la búsqueda de la verdad, se pudiera truncar cuando los actores no se ponen de acuerdo o no están perfectamente coordinados para desarrollar sus funciones. Usted sabe que, escuchando una vez a un gran abogado, él me decía, porque murió, me decía así, el doctor Brito Ventura Moca, que entre la policía y la fiscalía y el Ministerio Público tiene que haber un matrimonio, pero es sin divorcio. Sí, es una realidad. Porque si hay un divorcio, entonces quien se va a beneficiar es el delincuente. O sea, en el sentido de que si hay una diferencia entre las investigaciones, que quién es el que manda aquí, que quién es el que manda allá, entonces, en definitiva, no va a haber una buena coordinación en quién se va a beneficiar el delincuente, porque, acuérdense, cuando hay duda, ¿a quién lo va a favorecer? Al reo. Desde luego, desde luego. Quisiéramos agregar que estos planteamientos no sugieren que la policía sea la culpable, por ejemplo, del aumento exponencial del delito o de que haya criminalidad. La policía ha actuado en base a los medios disponibles, a la formación que ha tenido tradicionalmente a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, el fenómeno del delito es un fenómeno que abarca un sinnúmero de factores, de los cuales la policía solamente tiene el rol de la prevención y de la represión. Evidentemente que la génesis del delito tiene raíces sociales, que se manifiesta evidentemente en la falta de oportunidades de amplios sectores carenciados que no han tenido acceso a la educación y a las oportunidades, y eso ha sido fundamental y es fundamental en cualquier sociedad de ingresos medios como lo es la República Dominicana. Es el principal factor de la incidencia del delito, básicamente la precariedad social, la falta de desarrollo social. Muy bien, estamos atónitos, ¿verdad?, por su gran exposición a profundidad, pero vamos a dar una pequeña pausa, ¿verdad?, para retornar con la interesantísima entrevista a cargo de Robert Vargas.
Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su deuda. Por algo vendemos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Proveida. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida. La garantía de tu salud. Filtros Proveida. Bien, señores, continuando con la interesantísima entrevista a cargo del licenciado Robert Vargas, especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional. Vamos a preguntarle a nuestro invitado cuáles son las recomendaciones que él le puede aportar para el desarrollo de una política criminal efectiva. En primer lugar, quisiéramos exhortarle al presidente de la República y a los funcionarios que tienen que ver directamente con la formulación de lo que es la política criminal, entiéndase la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, que se debe convocar a la sociedad dominicana a través de las instituciones de la sociedad civil, entiéndase las universidades y centros académicos que tengan relación con lo que es la política criminal, a los funcionarios del área social y a los especialistas en la materia para que se formule en la República Dominicana una política criminal coherente, adaptada a la realidad nacional. Que si bien podemos ser asesorados
por técnicos, por especialistas de los Estados Unidos, de España o de Colombia, pues es el desarrollo de esa política criminal que podamos desarrollar se base en la realidad social de la República Dominicana, en la realidad de nuestro sistema jurídico, de nuestra Constitución, y se desarrolle en base a la inclusión para que pueda ser efectiva, para que pueda lograr su cometido y para que pueda ser eficiente. Y estoy convencido que si podemos desarrollar una política criminal con esas características, la República Dominicana va a bajar sus índices de criminalidad de manera considerable. En el aspecto social, el Estado dominicano debe fomentar el desarrollo de las oportunidades en los sectores más desposeídos, en los sectores carenciados, en los campos, en los barrios, porque usted pudiera decir, es fácil desarrollar una política represiva, es tan fácil que se evidencia en el hecho de que si hacemos un operativo y militarizamos, tiramos la guardia a la calle, pues obviamente esos índices se reducen considerablemente, pero ese no es el objetivo del Estado, porque cuando se retiran, cuando se terminan esos operativos, los índices vuelven a subir. El objetivo debe ser que a través de nuestra política criminal logremos reducir de manera permanente y constante los índices de criminalidad. Y eso se reduce no solamente con medidas de carácter represivo, como hemos dicho anteriormente, sino también con medidas de inclusión social. Debemos fomentar el desarrollo de actividades deportivas, pero también el desarrollo de oportunidades para que los jóvenes, tanto los delincuentes primarios como los que no han caído todavía en la criminalidad, pues puedan tener alternativas al delito, que puedan desarrollar su vida en condiciones que le permitan dignamente sobrevivir con el sudor de su frente, con el trabajo. Fomentar esos valores y esas oportunidades ayudará a la República Dominicana indiscutiblemente a superar este bache que tenemos en la actualidad, este estancamiento en la política criminal, como hemos estado hablando anteriormente, como le he comunicado anteriormente. Es básicamente la integralidad lo que va a la integración de la sociedad en el desarrollo de la política lo que va a propiciar que ésta sea efectiva. ¿Podría, en la parte final ya de su excelente intervención acerca de lo que es la política criminal del Estado, podría darse como un pequeño choque, si se puede llamar, entre lo que es la política criminal del Estado y los derechos fundamentales que le son asistidos al imputado o al ser humano? En el sentido, porque muchas veces para bajar lo que es la criminalidad, muchas veces hay que emplear alguna forma, por ejemplo, si un individuo está en la calle, se le puede hacer, por ejemplo, un registro de personas, por ejemplo, si el agente o el oficial ve que lleva consigo algún objeto ilícito, por ejemplo, un arma de fuego ilegal, que se presume, entonces podría entonces hacerle lo que es un registro de personas. ¿Podría la política criminal en su aplicación haber como un pequeño roce o choque con los derechos fundamentales? Todo depende del enfoque y de la estrategia que se establezca a través de la política criminal. Hay sistemas de política criminal donde no se admite que el Estado pueda de manera selectiva, de manera, si se quiere, improvisada o inesperada, requisar ciudadanos. Y se ha logrado esto a través de la implementación de la tecnología, de protocolos y de procedimientos que permiten desarrollar la actividad represiva del Estado sin tener que hacer intervenciones directas con los ciudadanos. Así es. De manera que
no se da ese roce. Ahora bien, en la República Dominicana no tenemos ese nivel de tecnificación. Por lo tanto, de manera periódica vemos que se producen estas requisas con las cuales particularmente por mi formación constitucional no estoy de acuerdo. Sin embargo, en determinados momentos y bajo ciertas circunstancias no solamente son necesarias, sino que a veces se convierten en indispensables para poder prevenir o para poder reprimir una serie de delitos que de otra manera no pudiera ser posible que el Estado pudiera hacer una intervención en ese sentido. Profesor, nosotros nos dimos un banquete, como decía el príncipe Luis Porfirio Sánchez, de su amplio conocimiento y de su amplia experiencia en este tema y de los temas también constitucionales. Vamos a invitarle para una próxima entrega. Se quedaron más temas inconclusos por la razón del tiempo, pero muy agradecido, profesor. Bueno, el Cuídese placer mucho. ha sido mío y le agradezco, Gracias. le reitero el agradecimiento por su invitación Gracias, a este profesor. extraordinario programa. Bien, conversando con Robert Vargas, especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional. Muy bien, señores, no hay tiempo para más. Que Papá Dios me le cuide y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.